Nosotros vamos a hablar del crimen organizado, de las bandas de secuestro en Guatemala. El 30 de mayo del año 1996, Beverly Sandoval Richardson, de 22 años de edad, estudiaba en la Universidad del Valle, ingeniería forestal. Cuando regresaba de Antigua Guatemala, acompañada de su tía que tenía la misma edad, ese día un grupo de hombres armados le interceptó el paso y se la llevó con rumbo desconocido. El mismo día que la secuestraron, se comunicaron con la familia a las 20 horas para indicarles que iniciarían las negociaciones por el pago de rescate. La familia estaba angustiada, esperando la llamada de los secuestradores. El 31 de mayo hacen la segunda llamada para fijar la cantidad de rescate con la familia. De ahí no recibieron ninguna llamada hasta el 8 de junio, cuando los secuestradores piden una cantidad millonaria por el rescate y así dejarla en libertad. El 5 de julio, como prueba de que Beverly estaba con vida y en el poder de los secuestradores, hacen llegar una carta a la familia, escrita por ella. El 6 de julio, al fin, se llega a un acuerdo por el pago de rescate de Beverly, el cual sería entregado por el papá de Beverly y Julio Sandoval. 2 días después de la llamada, a pesar de haber cancelado por el secuestro de Beverly, no es liberada por los secuestradores. La familia tenía la esperanza de una llamada de ella o verla entrar por la puerta de su casa, porque tenían la fe que sí la iban a liberar, pero no ocurrió. El 12 de julio, amigas de Beverly deciden colocar un anuncio en la sección de clasificados de Prensa Libre, el cual decía: comunícate conmigo, Beverly, llámame. El 31 de julio los secuestradores llamaban a la familia para decirles que no había pagado el rescate completo. La familia les dijo que si todo el dinero que habían pedido, que por favor dejaran libertad a Beverly, ya que ellos habían cancelado. El 1 de agosto vuelven a llamar a los secuestradores diciendo que en el paquete solo habían encontrado papeles, no dinero, pero la familia estaba segura de que entregaron el dinero que les habían pedido. Por medio de publicaciones en prensa, Sandoval de Solé dio a conocer el secuestro de su hija y decía: nena, te esperamos para celebrar juntos, y acompañada con una fotografía de Beverly. Se da a conocer el secuestro de la joven públicamente, ya que los secuestradores no querían que el caso se hiciera público. Las noticias se daban cuenta de que Beverly había sido plagiada cuando regresaba de Antigua Guatemala. La madre de Beverly decía: estoy aquí para suplicarle a las personas que tienen a mi hija adorada Beverly que por favor me la devuelvan. También dijo: quiero que sus corazones se conmuevan y que por favor la liberen. La familia estuvo apoyada por varias personas, entre ellas Adela Torrearte, de la agrupación Madres Angustiadas, Eleonora Morales, Familia y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, y Oscar Recino, de Guardianes del Vecindario. De Solé le envió un mensaje a su hija que decía: mi beba, si tú me estás escuchando, ten fe en Dios, porque Él no te abandonará, y Él es quien nos da fuerza para superar estos momentos de angustia y tanto dolor. El 10 de febrero de 1997, la búsqueda del cadáver de Beverly por los bomberos y fuerzas de seguridad en el barranco conocido en la carretera que comunica Bárcenas con Antigua Guatemala, Zacatepeques. Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre el hallazgo de los restos de la joven secuestrada, con resultados infructuosos. Recinos, de Guardianes del Vecindario, anunció el 23 de octubre de 1997 que Beverly había sido asesinada por sus secuestradores y que el cadáver, que había sido exhumado en febrero en el cementerio de Amatitlán, podría tratarse del de Beverly. Para confirmarlo, los restos serían sometidos a pruebas de ADN por las autoridades competentes. Lamentablemente, el cadáver localizado en el barranco El Sope el 4 de noviembre de 1996 fue identificado como el de Beverly. Luego de haber concluido la exhumación por segunda ocasión en el cementerio de Amatitlán, el 31 de octubre de 1997
César Augusto Méndez Herrera, de 30 años, y Aris Méndez Crajada, de 62 años, hermano y padre de Rigoberto Méndez, alias Rigo Piocha, son capturados y señalados de participar en el secuestro de Beverly Sandoval y formar la banda de plagiarios, la más sanguinaria, la cual habría amasado una gran fortuna, producto de los secuestros, entre estos el del finquero Byron Ramiro Mexicanos. Tras 3 meses de debate, el 29 de mayo del año 2000 inició el juicio en contra de 17 sindicados de haber participado en el secuestro y posterior asesinato de Beverly Sandoval. En este proceso, 187 personas fueron llamadas a declarar. Se reunieron 400 documentos. 7 abogados actuaron como defensores de oficio y 6 contratados fueron los que representaron a los acusados durante 3 meses que duró el debate. El Ministerio Público pidió pena de muerte contra 2 implicados, acusados de haber asesinado a no solo a Beverly Sandoval, sino también a 3 víctimas más. Durante la intervención en el debate, la mamá de Beverly dijo: ni una lágrima más. Ahora solo quiero justicia para mi hija. Juana, viuda de Mendoza, familiar de uno de los secuestradores, también asesinados, dijo: esta gente ya no se compone, pues que se cambie el físico, ya sea porque se escapen o salgan de la cárcel, seguirán actuando igual. El tribunal condenó a muerte a Carlos Enrique Chunchoc y Douglas Montt Solorzano por el asesinato de Beverly Sandoval, Salomón del Cid, Cristóbal Mendoza, Carlos Rijopachi, Hamilton Halley, Vadillo Ávila, Carlos Segura, César García fueron condenados a 50 años de prisión. Roberto Paz y Pablo Calel condenados a 20 años de prisión. Todos ellos fueron implicados en el secuestro de Beverly Sandoval. La banda del Canguro fue la que secuestró a Beverly Sandoval. Era liderada por Víctor Ibarra, alias el Canguro. Sus miembros eran reconocidos por la violencia con la que actuaban a la hora de secuestrar y asesinar. La firma de esta banda era que ellos le pedían a la familia que pusiera un anuncio en la prensa donde tenía que decir quién necesitaban hablar con la persona que ellos tenían secuestrada, según ellos, para despistar a los investigadores y así hacer creer que la persona se había ido por sus medios y no por ser secuestrada por esta banda. En una entrevista que le hicieron a la madre de Beverly Sandoval a los 15 años después de haber perdido a su hija, ella relata que ellos entregaron el dinero en el lugar y la cantidad que les habían pedido por el rescate, pero que los mismos secuestradores se robaron el dinero y no lo entregaron al jefe de la banda. El cadáver de Beverly se pudo saber en dónde estaba porque las fuertes lluvias de ese año sacó a la luz el cuerpo que estaba enterrado en un lugar abandonado de Bárcenas, Villanueva. Tenían dudas si era ella o no, dice la madre. Yo al ver el cuerpo de mi hija en estado de descomposición fue doloroso y traumático. Para mí ninguna madre tiene que ver eso. Es mi hija, la mataron asfixiada, tenía un torniquete en el cuello. No les bastó con eso, la cabeza de ella estaba desprendida de su cabeza. Estaba a un lado del cuerpo, mi pobre hija sufrió y yo no estuve ahí para defenderla. La justicia en este país no existe, los condenados a muerte aún siguen presos hasta la fecha de hoy, comentó en la entrevista. En el artículo 132 del Código Penal de Guatemala, asesinato comete quien matare a una persona: 1. Con alevosía; 2. Con precio o recompensa, promesa, ánimo de lucro; 3. Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. 4. Con premeditación conocida. 5. Con ensañamiento. 6. Con impulso de perseguicidad brutal. 7. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad, sino para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. 8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años de cárcel. En el artículo 201 del Código Penal de Guatemala, plagio, secuestro,
a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro dentro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar no igual. Se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. Legalmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios, será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad de los sujetos que la han aprehendido, capturado, sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. En los tiempos actuales se ha disminuido el crimen organizado de secuestro en Guatemala. Las bandas del crimen organizado han emigrado a otro tipo de delitos para poder generar fondos para sus organizaciones criminales con el fin de lucrar también para ellos, implementando los delitos de narcotráfico, trata de blancas, contrabando de armas, extorsión a empresarios del país. Más sin embargo, el artículo para el secuestro no ha sido modificado para poder prevenir este tipo de delito y estar actualizado con las leyes vigentes en comparación de otros países. Recinos, que era de Guardianes del Vecindario, anunció el 23 de octubre de 1997 que Beverly había sido asesinada por sus secuestradores y que el cadáver habría sido exhumado en febrero en el cementerio de Amatitlán. Podría tratarse de Beverly. Para confirmarlo, los restos serían sometidos a pruebas de ADN y el 29 de mayo del 2000 inició el juicio contra 17 sindicados de haber participado en el secuestro y posteriormente en el asesinato de Beverly. Carlos Enrique Chum, Choc y Douglas Monts Solórzano fueron condenados a muerte por el secuestro y asesinato de Beverly. La delincuencia organizada hoy es uno de los problemas más grandes que sufre la humanidad y el país en general. Cabe mencionar que este tipo de organizaciones cuentan con una cabeza y con individuos que son bien disciplinados en lo que hacen. Todos siguen un mismo objetivo y lastimosamente esta delincuencia organizada se va alimentando por la falta de educación y la carencia de valores. El problema está también en de que ya no hubo reformas en lo que es el Código Penal. Tampoco hay un apoyo de lo que es la Constitución política de la República de Guatemala y también en lo que es el Código Procesal Penal para poder hacer los procesamientos debidos. Entonces, el crimen organizado migró a lo que es ¿cómo se llama? El secuestro, trata de blancas, venta de drogas, venta de armas, pero más sin embargo necesitaríamos que esto cambiara por los legisladores del país, que aprobaran nuevas leyes o que cambiaran algunos artículos. Entonces, esto es todo, licenciado. Este es nuestro grupo y agradecemos por la participación. Gracias.